¿Os gusta que os cuenten cuentos? O que os canten cuentos. Igual les gusta que les cuenten cantos. ¿Y si cantamos y contamos? Pues Vamos allá. atentos. ¡Ay, qué contenta estaba mamá gallina con su linda pollito, Cocorico! Cocorico le pidió a mamá gallina que le hiciera un bizcocho. Y mamá gallina le dijo que le haría un bizcocho rico, rico. Pero antes le dijo, tienes que ir al bosque y coger palitos para hacer leña y encender el horno. Y entonces Cocorico dijo rápidamente, ¡voy yo! ¡Voy yo! Y mamá gallina le contestó, pero mucho cuidado, con gato pelado, que maulla 3 veces por cada bocado. Así que Cocorico fue al bosque y empezó a recoger leña. Pica aquí, pica allá, pica aquí, pica allá. Y de repente escuchó una voz. ¡Miau, Miau, miau. ¡Ay, gato pelado, no me comas, que soy chiquitito! He venido al bosque a coger palitos para encender el horno, que mi mamá me va a hacer un bizcocho. Pues si no quieres que te coma, me darás medio bizcocho. Así que Cocorico, asustadito, asustadito, se fue corriendo a casa de mamá gallina. Mamá gallina, cuando le vio tan asustadito, le abrazó y le dijo, no te preocupes, Cocorico, haré un bizcocho grande, grande para ti y gato pelado. Y ahora sí que voy a necesitar vuestra ayuda. A ver, me voy a poner en mandil de cocinera. Y voy a necesitar ingredientes para hacer un bizcocho. ¿Me ayudéis? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué puedo necesitar para hacer un gran bizcocho? Harina. Harina. Muy bien. Todos, ¿eh? Cogemos la harina, la tamizaron. ¿La hemos echado en el bol, la harina? ¿Sí? Más ingredientes. ¿Qué necesitamos? Huevos. ¿Sí? Huevos. A ver, cascamos los huevos. Ahora los echamos y los batimos. Ya los hemos batido. Siguiente ingrediente. ¿Qué necesitamos más? Azúcar. ¡Azúcar! ¡Muy bien! Ya lo hemos echado. Y ahora, después de todo eso, ¿batimos la mezcla? ¿Os parece? Pues vamos a coger preparados para batir. Ahora al horno. Y sale un bizcocho ¡enorme! Y ahora tenéis que cantar conmigo. Porque claro, cuando Cocorico vio ese bizcocho enorme, empezó... Picotín, picotá. ¡Ay, qué rico, Cocorico! Para, Cocorico, que te lo vas a zampar. Cantar conmigo. Picotí, picotá. ¡Ay, qué rico, Cocorico! Para, Cocorico, que te lo vas a zampar. Uy, me lo comí entero. Y cuando mamá gallina se dio cuenta... Uy, 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 uy. uy. Pero, ¿qué has hecho? Cocorico, va a venir gato pelado y te va a comer de un bocado. Cocorico y mamá gallina estaban muy atentos y de repente escucharon una voz que venía desde lejos. Miau, miau, miau. Los dos juntos corrieron y se metieron dentro de una olla. Y cuando estaban dentro de una olla, volvieron a escuchar esa voz. Miau, miau, miau.
Soy gato pelado. ¡Ay, qué malvado! Estoy oyendo un pollito que me voy a comer de un bocado. Mamá gallina tapó el pico a Cocorico, pero estaba tan asustadito que temblaba de miedo y hacía mover la olla. Y esta vez, por segunda vez, volvió a escuchar la voz, aún más cerca. Miau, miau, miau. Soy gato pelado. ¡Ay, qué malvado! Estoy oliendo un pollito que me voy a comer de un bocado. Cocorico y mamá gallina ya no sabían qué hacer y de repente vieron que aún más cerca, por tercera vez, y esta vez con la pata metida en la olla, estaba Gato Pelado. Miau, 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 miau. Soy gato pelado. ¡Ay, qué malvado! Estoy viendo un pollito que me voy a comer de un bocado. Cocorico, asustadito y con el pico tapado, tenía unas ganas enormes de... ¡Achis! ¿Y sabéis lo que pasó? Que la olla hizo... ¡Crack! ¡Pum! ¡Pum! Y trozo tras trozo cayó con un diente roto y el ojo morado hacia Gato Pelado. Miau, 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 miau. Oye, yo Gato Pelado me voy disparado, que se me espachurra el tejado. Y mamá gallina, para celebrarlo, hizo otro bizcocho, aún más grande, para Cocorico y para mamá gallina. Pero esta vez Cocorico comprendió que no se lo podía comer solo y que tenía que compartirlo. Así que... Picotín, picota, picotín, picota, me pidió